¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenidos a esta edición especial de análisis situacional. Hoy nos acompaña una de las voces institucionales más relevantes del país, el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Esto no es un programa más, es un espacio de análisis profundo frente a un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en la historia contemporánea de nuestra nación y del continente. El pasado 3 de enero del 2026, en medio de una operación militar lanzada desde territorio extranjero, la soberanía venezolana fue violentamente vulnerada con un ataque militar ilegítimo y brutal, y con el secuestro de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente Cilia Flores por fuerzas militares de Estados Unidos. Hoy analizaremos con el fiscal general los elementos jurídicos, políticos y geoestratégicos de estos sucesos, las consecuencias para la convivencia y el orden en Venezuela y el rumbo de la defensa de nuestra Constitución ante una embestida que amenaza no solo a un gobierno, sino al proyecto bolivariano de patria libre y soberana. Comencemos. Bienvenido, fiscal. Muy necesaria, muy oportuna, muy urgente esta comparecencia aquí a las pantallas de Globovisión y de análisis situacional. No está de más presentarlo. Tarek William Saab es abogado, es político y poeta, activista en defensa de los derechos humanos desde su juventud, desde su adolescencia, fue líder estudiantil incluso, diputado al Congreso Nacional, miembro de la Asamblea Constituyente de 1999, fue electo parlamentario para la Asamblea Nacional que surge con la aprobación de la Constitución, de la nueva Constitución, fue gobernador del estado de Anzoátegui durante 2 periodos, fue defensor del pueblo y desde el año 2017 se desempeña como fiscal general de la República. Querido fiscal, sí. Contextualicemos lo que ocurrió. ¿Cómo describiría usted los sucesos de ese 3 de enero en la madrugada? Desde el marco del derecho internacional, ¿cuáles son las violaciones más graves que identifican los sucesos de ese día, de esa madrugada? En primer lugar, buenas noches para toda Venezuela, quienes a esta hora sintonizan este programa especial en un momento histórico donde el pueblo de Venezuela asume de manera protagónica a través de la unidad cívico-militar, policial, institucional, popular, la defensa irrestricta del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de su señora esposa, doctora Cilia Flores, primera dama de la República y diputada a la Asamblea Nacional, quienes el pasado 3 de enero, cuando Venezuela apenas estaba recibiendo el nuevo año 2026, asistiendo a, como debe ser, pues en familia, a una nueva jornada de paz, de cariño, de afecto, de unidad familiar, fueron socavadas las bases de esa paz republicana por un hecho que yo he denunciado incluso desde el primer día. Hay unas declaraciones nuestras a las 7 de la mañana del 3 de enero, Sí. denunciando el secuestro, solicitando la libertad inmediata al presidente, que aparezca, obviamente, tal como lo dijimos, junto a la ciudadana presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez. En esa misma secuencia, su voz también el capitán Diosdado Cabello, Sí. ministro de Relaciones Interiores, el general en jefe Padrino López, ministro de la Defensa. Y obviamente eso que presenciamos ya habían ocurrido apenas unas pocas horas
escasas horas, a las 7 de la mañana ya amaneciendo ese día 3 de enero, es lo que puedo continuar denunciando, sin lugar a dudas, que son, si me permite, una escala de masivas violaciones al derecho internacional humanitario, al derecho internacional público, al derecho internacional de los derechos humanos. En tanto, esa operación militar llamada así, que se convierte como, por la misma forma, en una agresión de guerra, Claro. fue un acto de guerra, lo que hay que mirar así, Absolutamente. pero no en base a un conflicto bélico previo. Yo quiero destacar esto. No había un conflicto bélico previo entre Venezuela y Estados Unidos. Todo lo contrario, Venezuela había, a través de una llamada que recibió y que se hizo bilateral entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Trump, había ocurrido una apertura, una distensión para que todo lo que había pasado durante el año 2025, particularmente a partir de agosto, cesara. Venezuela pudo haber asistido durante todo el año a unas búsquedas de ese diálogo. Todo el mundo sabe que Trump, como presidente, nombró a Grenell como enviado especial. Se dieron varios acercamientos y de pronto escaló esto en agosto en los términos que ya vimos. Con el bloqueo naval. En diciembre se dio la circunstancia de la llamada telefónica e iba a ocurrir una inminente reunión bilateral entre el presidente Maduro y el presidente Trump. Y de pronto, en la madrugada del 3 de enero, ocurre esto que te menciono, que yo la calificaría, tal como lo establece incluso, son conceptos que es bueno este programa para el estudio del derecho internacional. Me toca a mí, como fiscal general de la República, sentar bases de lo que ha ocurrido, que el pueblo ya no entienda, que la gente que nos está viendo, este programa seguro tendrá repercusión fuera de Venezuela, sepa la escalada de violaciones. Primero al Consejo de Seguridad de la ONU. Todo el mundo sabe que hay resoluciones, hay declaraciones del Consejo de Seguridad de la ONU que pudiera, en casos como este, vamos a decirlo así en términos genéricos, en caso de darse una situación de guerra entre países, eso tiene que contar con el aval, con el debate del Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí no hubo nada de eso. Aquí hubo una agresión armada ilegal que violó tajantemente la Carta de las Naciones Unidas. Y si tú le agregas a eso, estamos hablando de más de 100 muertos, pudiera esta fecha, tenemos designado, primero designamos 3 fiscales, ahora la cifra ha subido a 5 fiscales. 5 fiscales nacionales con competencia plena para la investigación de este caso están actuando en el terreno, conociendo los detalles de lo que ha ocurrido. ¿Ante qué organismos internacionales se van a llevar Deja terminarte la idea, porque es que yo quiero que quede claro cuántas, porque la gente dice, bueno, no, se violó los preceptos de la ONU. No solamente se violó los preceptos de la ONU. Algunas personas que no conocen de la materia pudieran pensar que esto es algo que puede ocurrir normalmente. Tampoco. Todo lo contrario, esto es un caso excepcional por todo lo que te menciono, pero tiene un valor, digamos, agregado, esta desproporcionada acción de cuando, aunado lo anterior de los bombardeos que causaron más de 100 muertos, civiles y militares, inocentes, personas que estaban en sus casas, durmiendo en edificios, fueron asesinadas. Eso tiene que saberse también, porque no es que hubo un escenario de un conflicto bélico convencional, no. Fue un ataque desproporcionado, desmedido, con potentes armas casi que misilísticas y nucleares que sobrevolaron
violando la soberanía nacional, nuestro cielo aéreo, para atacar puntos, repito, donde había gente que no tenía nada que ver en todo caso con la política ni con el tema de las armas. Todo el mundo sabe que en Fuerte Tiuna hay edificios residenciales que pertenecen y que fueron parte del legado del comandante presidente Hugo Chávez y que continuó el presidente Nicolás Maduro, de la misión vivienda. Estamos hablando de edificios donde viven cientos de personas. Fueron bombardeados esa zona de Fuerte Tiuna. Es una zona residencial que obviamente tiene un componente militar. En el municipio Atillo, en la parte del volcán, fueron agredidas zonas civiles. En Higuerote, en el municipio Libertador, en la zona del área metropolitana de Caracas. Entonces eso, tú lo sumas a el secuestro, la privación ilegítima de libertad del ciudadano presidente Nicolás Maduro y de su señora esposa. Pero posterior a ello, hay un artículo 2, yo quiero mencionarlo porque es importante en este programa para el debate. El artículo 2, numeral 4 de la Carta de Naciones Unidas, prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado. Es decir, cualquier entrada de fuerzas extranjeras sin permiso del Estado receptor, ¿qué sería? Frente a esto que te menciono, citando el artículo 2, número 4 de la Carta de Naciones Unidas. Significa una violación directa. Ahí no hay excusa de ningún tipo a la soberanía del país. Obviamente que yo lo dije desde el principio, en las primeras declaraciones que di, directamente relacionado con el secuestro del ciudadano presidente Nicolás Maduro, hay una violación de la inmunidad presidencial personal que él tiene. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no solo establece la inmunidad del presidente, sino que el derecho, fíjate, internacional, ya eso está como, forma parte de lo que yo te pudiera calificar así, el derecho internacional consuetudinario. Ya es una costumbre, se vuelve un hecho sin discusión, que los jefes de Estado, y eso ha sido ratificado por la Corte Internacional de Justicia, en el ejercicio del poder, como lo tenía en el momento en que secuestraba al presidente Nicolás Maduro, gozan de inmunidad personal absoluta. Ese es el concepto, inmunidad personal absoluta. Es decir, no pueden ser arrestados, procesados por tribunales extranjeros, que incluso, fíjate tú, ni siquiera tienen jurisdicción penal para ello. Los tribunales de los Estados Unidos, ¿para qué tendrían jurisdicción? Para procesar a ciudadanos estadounidenses o extranjeros que residen en ese país, que en dicho país, en dicho territorio, cometen un delito. Igual, eso en todos los países del mundo es así. En este caso, no tienen los tribunales penales ordinarios de los Estados Unidos jurisdicción penal ordinaria para arrestar y procesar, en este caso, a un jefe de Estado que goza del principio de inmunidad absoluta. Pero voy más allá. El artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos te habla claramente de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos. Es decir, y te digo algo, Estados Unidos forma parte, ha firmado ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Exactamente, ¿qué te dice ese artículo 1? Apenas empezando el pacto. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Esto ha sido vulnerado. Yo quiero ir secuencialmente refiriéndote a esto porque tengo una conclusión inequívoca sobre en qué momento está el derecho internacional en el mundo, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el impacto que ya tiene voy a esta ello. violación? El Estatuto de Roma, tantas veces mencionado por la extrema derecha, por la oposición irracional contra nuestro Estado, habla y califica esto que te estoy mencionando como ¿qué? Como un crimen internacional, como un crimen de guerra. Así lo establece el artículo 8, que define como la planificación, que es un crimen de agresión. Yo he dicho que es un crimen de agresión vinculado a los crímenes de guerra. Se define como la planificación, preparación, inicio o ejecución de un acto de fuerza armada
por un Estado contra otro, violando la Carta de la ONU, afectando su soberanía e independencia, y es cometido, fíjate, por líderes que controlan la acción estatal del Estado agresor. Por lo tanto, ese acto de agresión que te digo yo, ese crimen de agresión ocurrió en nuestro país. Entonces, cuando tú, vamos a decirlo así, fusionas todo esto que te he mencionado, todas estas violaciones, ¿en qué puedo yo concluir? Ajá. Yo puedo concluir ¿Qué impacto tiene esto que en sobre este momento el derecho internacional ha muerto. El derecho internacional fue bombardeado, implosionado, fue pulverizado, está en ruinas y en escombros. ¿Qué implicaciones tiene eso de ahora en adelante? Está en ruinas y en escombros. ¿Cuál es la implicación que tiene? Vamos a un mundo sin reglas. Que en cualquier escenario mundial global, una potencia militar extranjera, en función de la excusa, en este caso venezolano, quedó totalmente falso, que era porque un cambio de régimen, que si la democracia, totalmente lejano a la realidad, si me permite. Tampoco es cercano a la realidad decir que fue porque supuestamente había una guerra entre ambos países, un conflicto, pues ya lo expliqué anteriormente. Tercero, aquí no hay la instrumentalización previa para que esto haya ocurrido. De ninguna de las, vamos a decir así, de los presupuestos, de los previstos, de lo que tú quieras, que establezca los organismos internacionales y los tratados internacionales para que ocurra una acción como esta. Por lo tanto, en cualquier momento, cualquier potencia mundial puede, porque un país, y allí voy, una de las primeras grandes conclusiones, no fue por un tema de carácter político, de democracia, etcétera, sino para expoliar, es lo que se anuncia, para arrebatarnos nuestras riquezas naturales, el petróleo, el gas, el oro. Oye, pero eso es regresarnos a qué época. En el caso venezolano, el único referente parecido a este es cuando el Imperio Español invadió Venezuela, voy a hablar de Venezuela en particular, para saquear nuestras riquezas naturales, que eran particularmente el oro, el diamante, etcétera, pero que también lo hizo el Imperio Español en toda América, con el exterminio de millones de indígenas, de la población originaria. Imagínate lo que te estoy diciendo, hace 200 años, un imperio totalmente brutal, ¿verdad? El colonialismo español, y surgieron los líderes héroes de Venezuela como Simón Bolívar, como Sucre, como Miranda, como Anzoátegui, etcétera. Entonces, estamos hablando de la muerte del derecho internacional, que trae la consecuencia, como tú me preguntabas, de un estado de indefensión absoluta de los pueblos, los estados del planeta Tierra. Las Naciones Unidas, que tanto hablaban en relación al tema de Venezuela, derechos humanos, la OEA, todos estos organismos internacionales, hoy deben estar bajo la sombra, me imagino yo, si tienen un mínimo de átomo de dignidad, un 1%, ponte, arrodillados pidiendo perdón a Dios por haber servido, al igual que los factores políticos de la extrema derecha y otros países que se prestaron a la narrativa que supuestamente, como Venezuela era un país antidemocrático, como que Venezuela tenía, supuestamente, era un país traficante de drogas, etcétera, tenía que ocurrir una invasión militar. Bueno, ahí está. Ahí están los resultados. Pero hay algo grave, si me permite, Chemel, porque es que si me interrumpes, quiero concatenar algunas ideas iniciales. Supuestamente el arresto del presidente Nicolás Maduro, ilegal e ilegítimo, por todo lo que anteriormente te dije. Tenía como excusa una imputación previa por ser el Cartel de los Soles, una organización luego se esa acusación, cuyo jefe era el presidente Nicolás Maduro. Ahora, el Departamento de Justicia dice que el Cartel de los Soles no existe. Si el Cartel de los Soles no existe, y esa fue la excusa jurídica para realizar toda esta operación, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez Alvin
Hellerstein. ¿Cuáles son? Lo primero que tiene que hacer el juez, si me permite, Alvin Hellerstein, es liberar de manera incondicional, sin ningún tipo de dudas, al ciudadano presidente Ahora, de la República, Nicolás Maduro, y en este momento, ¿cuál su es la esposa. naturaleza de los cargos que se le imputa al presidente constitucional Nicolás Maduro? ¿Cuál es la No, pero es que naturaleza de los cargos? ya la naturaleza lo veremos en la audiencia de Todavía marzo, no sabemos de qué se le pero es acusa. que ya, pero bueno, si era narcotráfico, Era y la porque era principal él el acusación. líder del cartel de los soles, así lo habían dicho previamente Entonces, allí. Y ahora dicen que el cartel de los soles no existe, porque el mismo Grudó, voy a hablarte y citarte un agente de la CIA mercenario que es dueño de una agencia sí, mercenaria que actuó en la Operación Gedeón en mayo del año 2020 en plena pandemia, dijo, ¿verdad? El dueño de la agencia mercenaria Silvercorp, dijo Grudó que el cartel de los soles existió en la época del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Oigan bien, Sí, usted va como 1990 a 1993 surgió como una creación de la CIA y de la DEA para traficar a través de Venezuela, utilizando en ese momento a un oficial venezolano para dichas actividades. Pero estamos hablando de qué año? Estamos hablando de hace más de 30 años. Sí, sí. Pero luego, con la llegada al gobierno del presidente Hugo Chávez, literalmente eso se acabó, en el sentido que la lucha contra el narcotráfico ha sido tan inmensamente potente por parte del Estado venezolano, que este es el país que mayor decomisos de toneladas de droga tiene en todo el hemisferio occidental, incineradas posteriormente con compromiso con estados como Holanda, Italia, España, Francia, entre otros, para de manera, con la cooperación policial, atacar el narcotráfico. Con otro detalle, siempre lo decíamos durante todo el año 2025, el tráfico de drogas que sale hacia los Estados Unidos desde América, sale de la costa del Pacífico. Sí. ¿Une a qué países? Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, entre otros, y Colombia. Cuando tú ves, es el río Paraná, como decir la columna de todo ese tráfico desde el Pacífico hacia Estados Unidos y Europa. ¿Dónde queda el Pacífico? A miles de kilómetros de Venezuela. Y es el 95% de la droga que llega allá. Pero es que ya la narrativa cae cuando el propio Departamento de Justicia, del 4, el 5 de enero, dice que eso no existe. Por lo tanto, oye, hoy hubo una conversación entre la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué opinión te merece esta conversación que, según la presidenta, fue cordial, respetuosa y se planteó la revisión de una agenda de trabajo? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República. Tu opinión, fiscal, acerca de la conversación que sostuvieron hoy la presidenta encargada y el presidente Trump. En primer lugar, debo expresar y referir que la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, ha tenido una actitud digna, valiente, de un alto nivel de cohesión en su mando. Apenas ocurrieron estos hechos, puedo ser testigo de primera línea de lo que te narro. En tanto, el día 3 de enero, poco antes de las 7 de la mañana, tuve el primer contacto con la doctora Delcy Rodríguez. Luego ella encabezó, en su condición de vicepresidenta para ese momento, ese mismo 3 de enero, un Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación. Allí estuve como presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República, acompañando a las altas autoridades. Ahí se hizo el trámite concerniente al decreto de conmoción interna. Allí estaba su aplomo, su valentía, su carácter, su manera de cómo durante todos estos años que le ha tocado
asumir cargos de Estado a nivel diplomático, desde la vicepresidencia de la República, como ministra también de Finanzas, paralelo a su responsabilidad como presidenta también de PDVSA. Todo lo que ya conocemos y sabemos, ha actuado obviamente con toda esa pulcritud, la cual ha sido retribuida por la confianza del pueblo venezolano. 79% de apoyo en este momento. Bueno, yo diría que eso escala hacia una magnitud superior, porque el pueblo venezolano, al darle esa unánime, yo diría casi unánime apoyo a la ciudadana presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ¿qué mensaje lanza? Que es bajo su mando, con la cohesión cívica, militar, institucional, popular, policial, etcétera, que estamos viendo por las diversas realizaciones de actividades que ella ha encabezado sin parar desde el propio 3 de enero, es la llamada a dirigir los destinos de la nación venezolana en los términos que establece la realidad histórica que hoy nos está haciendo protagonistas de un momento único, repito, en América, en el hemisferio occidental y en el mundo. O sea, yo he tenido varias conversaciones con la ciudadana presidenta encargada Delcy Rodríguez, reuniones, y le hemos brindado el apoyo incondicional, porque es lo que hoy se impone. Sí. Dentro del marco del principio de cooperación entre poderes públicos, que consagra, que establece la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nadie puede dudar en entregar, en dictar, en cohesionar, en compactar ese apoyo irrestricto a la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, que lo ha hecho de una manera sabia, de una manera muy digna, conoce y maneja, recordemos que fue canciller de la República Bolivariana de Venezuela, al igual que el presidente Nicolás Maduro, fue canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene los contactos a nivel global, tiene las relaciones a nivel global, de todo tipo, diplomáticas, políticas, económicas, petroleras. Por lo tanto, el pueblo y la nación confía en ese liderazgo para salir de esta situación tan difícil, donde tiene que reinar la diplomacia, como se ha dicho siempre, de paz que inauguró el comandante presidente Hugo Chávez en el año de 1999 en adelante. ¿Qué te parece la respuesta de las instituciones venezolanas? No hubo caos, hubo continuidad constitucional, no hubo vacío de poder, hubo gobierno. Las instituciones actuaron articuladamente como un solo Estado. ¿Qué revela eso? Bueno, mira, en primer lugar revela la potencia, la fortaleza del Estado democrático, social y de justicia y derecho que tiene nuestra nación. Ahí no hay caída, ahí no hay duda. Lo revela. Mira, otro país que hubiese sido víctima de una acción bárbara como la que se vivió en la madrugada del 3 de enero, se hubiese derrumbado. Sus instituciones se hubieran implosionado. Es más, eso era lo que estaba haciendo el país agresor, la potencia agresora con nuestra patria, digna patria venezolana, hermosa patria venezolana, durante todos estos años. No olvidemos, Cheme, lo que ocurrió el 11 de abril. Un golpe de Estado fascista, empresarial, mediático, con apoyo de grandes, yo diría, organismos transnacionales, que casi culmina con el magnicidio del ciudadano presidente Hugo Chávez. Decenas de muertos, se usaron francotiradores que fueron buscados de Centroamérica, se colocaron en el Hotel Ausonia, en el Hotel Edión, dispararon a matar, y ahí hubo decenas de fallecidos, tanto del lado del chavismo como del lado opositor, para justificar el golpe de Estado y casi que el magnicidio del ciudadano presidente Hugo Chávez. Vimos a un títere, a un criminal, porque todos ellos son responsables, autores intelectuales de lo que hemos llegado el 3 de enero del año 2026, autoproclamarse así, con total desparpajo, presidente
e iniciar todo lo que vimos en esas, afortunadamente, pocas horas, donde quien te habla fue una de las víctimas más expuestas de un secuestro, de una violación a mis, en ese momento, derechos humanos, pero a mi inmunidad parlamentaria, secuestrado vilmente, pero nosotros corrimos una suerte, yo diría bendita, al lado de las decenas de personas inocentes del pueblo que fueron asesinadas y que estaban las puertas abiertas del fascismo, del nazismo, para exterminar al pueblo de Venezuela. Yo quiero que no olvidemos eso. Luego vino el golpe petrolero. Es que si no vemos esos contextos de la geopolítica y de la política nacional, perdemos la visión de lo que ha pasado, de por qué hoy estamos de manera firme, unidas, y por qué estamos de manera serena diciéndole al mundo todo lo que estamos diciendo desde el primer momento que esto pasó, pero también desde hace 25 años denunciando todo esto. Vino el golpe petrolero, no olvidemos eso, de noviembre, diciembre, enero, febrero del año 2002-2003, que le ocasionó a Venezuela pérdidas cercanas a los de 25.000 millones a 30.000 millones de dólares. Se paró la producción petrolera buscando que forzar el derrocamiento del presidente Hugo Chávez. Posteriormente, los intentos de Guarimba del 2003, todo se aplaca con el referéndum que pasa de revocatorio a probatorio. Hubo un clima, entre comillas, de paz, de convivencia, hasta el lamentable fallecimiento del presidente Hugo Chávez en el año 2013, y ahí arreció todo lo que yo he llamado la guerra híbrida, toda la tierra de ensayo de la guerra híbrida se unió en el caso venezolano. Intentos de golpe de Estado, intentos de guerra civil interna, intentos de saqueos, produciendo dentro de la guerra cognitiva rabia, odio a las autoridades legítimamente constituidas, lavado de cerebros a través de lo que te dije, las sanciones económicas. No olvidemos que el preámbulo de todo esto está en el decreto de Obama, cuando él lanza aquella inusitada y totalmente irreal decreto donde Venezuela la declaró una amenaza inusual para los Estados Unidos de América. Ahí fue donde empieza la fase en ese 2015 que empezó a subir de tono, a crecer, para terminar con esta acción abominable del bombardeo a las 2 de la madrugada del 3 de enero con el secuestro del presidente y su esposa. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate, eso le abrió las puertas ¿a qué? A las sanciones coercitivas unilaterales. Han sumado más de 1.000. Se ha dicho que se van a levantar esas sanciones. Es imperativo que sean ya. El pueblo de Venezuela no puede seguir aguantando, fíjate, 10 años de sanciones que han crecido una tras otra. ¿Qué ocasionó eso? La migración forzada de venezolanos, de millares de venezolanos que tuvieron que salir producto de esa implosión que intentaron realizar de toda la sociedad y de la economía. Hubo una guerra económica al mismo tiempo, buscando que, cosa que no lograron, que hubiera una implosión, un derrocamiento, la autoridad es legítimamente constituida, pero es que la secuela fue creciendo, porque luego vino los embriones de guerra civil, peor que la del 2014, de las llamadas guarimbas, asesinatos de gente encapuchada, drogada, disparando a matar a todo el mundo, la mitad de los muertos del año 2017, eso lo investigamos nosotros, la Defensoría del Pueblo, fueron policías militares, totalmente comprobado eso. Entonces, fíjate, no se conformaron, vino el atentado con drones, con explosivos C4, 4 de agosto del año 2018, vino el intento de golpe de Estado el 30 de abril del año 2019 con armas de guerra, con explosivos, fracasaron también. El intento de invasión extranjera, Operación Gedeón, a través de Silvercorp, con desertores militares, prestó Duque su territorio, eso fue totalmente coordinado para dicha invasión, fracasó. Y luego, bueno, vimos la recomposición que intentaron a través de paralizar la industria petrolera, utilizando caballos de Troya. Porque siguen fracasando estas iniciativas, estas tentativas de derrocamiento y de caotización del país. ¿Por qué ha fracasado?
¿Cuál ha sido la respuesta popular? Yo pienso que ha fracasado toda la secuela de todo esto que te fui mencionando, ¿verdad? Y que tuvo entonces una decisión totalmente al margen del derecho internacional, de la Constitución de Estados Unidos, de los tratados internacionales, como es bombardear un país, matar a más de 100 personas, dejar heridas a decenas de personas. Los fiscales que nosotros hemos designado, primero fueron 3, ahora se han sumado 2 más, son 5 fiscales nacionales investigando. ¿Qué acciones está tomando? ¿Qué acciones está tomando la Fiscalía en este momento? Todo lo que haya que hacer. Estamos en una etapa de investigación de los daños causados. Mira, en este tenemos conocimiento de, por ejemplo, cadáveres encontrados, o sea, de sus cuerpos, producto del impacto de las bombas. ¿Me entiendes? Personas decapitadas, sus cuerpos, sus extremidades. ¿Tú me entiendes? Porque ocurrió eso. Civiles que en el momento en que ocurrieron los hechos estaban durmiendo. Sí. ¿Qué necesidad de ocurrir una cosa que yo lo decía muchas veces? ¿Ves? Alertaba a que lo que estaba ocurriendo en Gaza, en Palestina, no se diera en Venezuela. Y de verdad que la reacción popular frente a todo esto, la valentía del pueblo, fíjate tú las marchas pacíficas, pidiendo la libertad al ciudadano presidente. No había saqueo, no había protesta. La doctora Silvia Flores, ellos buscaban un Caracazo, quién sabe qué, una fractura de todas las instituciones del Estado. No va a ocurrir porque aquí hay un pueblo que es patriota, hay mucha indignación. Mira, hay gente que no se pronunciará, hay gente que no saldrá a la calle, hay gente que de repente no escribirá en su red nada. Puede pasar, claro que sí. Pero tú haces una encuesta, tú que tienes una manera de hacerla de manera democrática y amplia, de preguntarle a todos los estratos sociales de Venezuela si están de acuerdo con esa acción de bombardear un país, matar a más de 100 personas para secuestrar al presidente. 95%. Y la primera dama, rechaza. Yo te iba a decir, yo te diría que casi el 100% casi está en contra de algo así. ¿Me entiendes? Incluso así sea de una tendencia política opositora. Por lo tanto, yo pienso que esas son señales que tiene que ver el mundo, esas son señales que tiene que ver la comunidad internacional. Debe haber, mira, un mínimo, no sé si te parece esa palabra, pero si alguien tiene un mínimo, un átomo de sensibilidad y que previamente apoyó o quiso que pasara algo así, debiera estar arrepentido, debiera estar en su mente, sentirse responsable de todo lo que ocurrió, de las víctimas inocentes que murieron y de la situación donde apenas recibiendo el año, eso no es lo que se merece el pueblo de Venezuela. Mira, esto es un pueblo que cualquier extranjero que llegue, los que llegaron a finales de año 2025, los que pueden llegar ahorita en 2026, los que han llegado en el 2020, 21, 22, durante todo este periodo de guerra híbrida y antes, ¿qué pueden ver? Un pueblo alegre, un pueblo hermoso, digno, unido, pacífico. Aquí hay tradiciones familiares, aquí hay una unidad de la gente en favor de la paz. Sí, totalmente. Y eso tiene que respetarse. Casi unánime. Mira, yo creo que hay que resaltar ese comportamiento cívico, ciudadano, maduro del pueblo venezolano. Pero específicamente el PSUV, hubo una renovación de líderes, pero se mantuvo unido. Eso nos habla de un PSUV que trasciende los liderazgos. Eso nos habla de un chavismo que más allá del liderazgo es una comunidad emocional, una cultura política, una identidad nacional. ¿Qué nos puedes decir acerca del comportamiento de del principal partido político de Venezuela? Pero una vez que regresemos a los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.
Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Le preguntaba, señor fiscal, ¿cómo evalúa el comportamiento de las organizaciones políticas o con fines políticos, los partidos políticos? Estamos hablando prácticamente de unanimidad, de un respaldo total de las organizaciones políticas a la actuación del Estado venezolano. ¿Qué nos habla de eso, del fin de la polarización y de una nueva etapa de consensos, conciliación, diálogo, unidad nacional? Bueno, obviamente que Venezuela está viviendo, como te dije desde el inicio del programa y desde que ocurrieron estos lamentables hechos, un momento excepcional de la historia del planeta, del mundo, en los términos en que ha sido conocido la civilización. Podrán haber momentos parecidos, referentes, pudiera ser, no voy a decir que no, pero esto que ocurrió en Venezuela el 3 de enero no tiene antecedentes en la historia de la humanidad tal como fue concebido la acción de la vulneración de todos los instrumentos jurídicos internacionales, la pulverización del derecho internacional, el inicio de una etapa en donde el mundo queda en absoluta indefensión. Y obviamente frente a eso, ¿qué puede hacer las plataformas políticas vinculadas a, por ejemplo, a la oposición que viven en Venezuela? Y obviamente el partido de gobierno, que es el partido que está liderando lo que implica a nivel electoral, lo que es un partido de gobierno, ¿no? Y a nivel de las orientaciones políticas cotidianas. Mantener una unidad absoluta, o sea, ahí no puede haber fracturas ni divisiones, fíjate. Si no la está viendo en el Estado venezolano, en las instituciones policiales, civiles, militares, institucionales de todo tipo, no la hay. Todo lo contrario, lo que se está exhibiendo es fortaleza, dignidad. Quienes tenemos la oportunidad de ser voceros, transmitimos en cada una de nuestras comparecencias, si lo hacíamos antes, ahora con más entereza, serenidad, ideas, debate de ideas, para analizar el momento histórico. Siempre aprendí de adolescente esta frase de quienes eran héroes de la lucha armada. El momento histórico, analizar siempre el momento histórico, la coyuntura, para poder evaluar los mecanismos de acción, de defensa, etcétera, ¿no? Este es un momento histórico excepcional. ¿Tú crees que tiene sentido aquí ahorita estar, como tal vez quisieron muchos, iniciar una cacería de oponentes para estar matándose, para estar rivalizando, para estar haciendo acciones contrarias a lo que es la paz y la democracia? Se ha demostrado con todo lo que ha ocurrido, lamentablemente, a partir del 3 de enero, de esos lamentables hechos, se ha demostrado lo contrario. Una unidad nacional, una unidad cívica, una unidad popular. Una unidad de todos los partidos. Una unidad de la Fuerza Armada. Los partidos como parte de lo que es el estamento nacional, pero son una parte. Mira los movimientos sociales, los movimientos populares en la calle, todos los días reclamando la libertad del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, y de su señora esposa, doctora Silvia Flores, primera dama de la República. La vuelta al diálogo, a la mesa de diálogo, con el respeto debido entre dos naciones. ¿Tú sabes cuántas cosas en común puede tener el pueblo de Estados Unidos con el pueblo de Venezuela? Allá han habido héroes libertarios en su momento que dignificaron esa nación. En Venezuela ni hablar. Bolívar, de primera línea. Las tradiciones culturales, las tradiciones dentro de la cultura, el arte, la literatura, todo lo que tiene que ver con el pensamiento universal de nuestros pueblos que le cantaron y le cantan ¿a qué?
el pueblo estadounidense, el pueblo venezolano, a la paz, a la libertad, a la dignidad, a la justicia, a el no a la guerra, el pacifismo, lo que fue la contracultura, digamos, estadounidense en los años 60, fue precursora. Fíjate tú, fue precursora la contracultura hippie en los años 60 en los Estados Unidos. De todos los llamados que hubo en esa década para decirle no a la guerra y sí a la paz, la famosa consigna del movimiento hippie, Peace and Love. Eso fue porque tú dirás, pero ¿qué contexto había? Bueno, la guerra de Vietnam causando tanto dolor en los pueblos de Vietnam y de Estados Unidos. Ya había ocurrido la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos volviendo entonces a que yo quiero que el pueblo estadounidense levante esa bandera de paz, de dignidad, de relaciones de respeto con los pueblos hermanos, en este caso el pueblo venezolano. Es lo que nos merecemos. Y que, mira, esa puerta que se ha abierto con esa llamada el día de hoy de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esa puerta que se ha abierto, que los odiadores de todas las horas deben estar lanzados en yo diría una piscina sin agua, un océano de podredumbre de la rabia, ¿no? Porque les da rabia. Eso debe estar así como que vomitando bilis, ¿no? De esa llamada que hace una apertura a un nuevo momento para relaciones diplomáticas de respeto, comerciales, políticas. Este es un pueblo pacífico, trabajador. Hay que ver lo que es tener más de 1000 sanciones unilaterales, un bloqueo brutal. Y cómo este pueblo ha trabajado, cómo es emprendedor, cómo resiste, cómo lucha, cómo quiere la paz. Oye, eso tiene que evaluarse. Los tanques de pensamiento de los Estados Unidos de América ahorita tienen que estar evaluando el comportamiento de nuestro pueblo y qué es lo que nos merecemos. Nosotros no nos merecemos acciones de guerra, nosotros no nos merecemos acciones que estén al margen del derecho internacional, hoy ya sepultado, pero es el momento en que renazca el derecho internacional, si tú me preguntas. Toda acción tiene una reacción. Bueno, estas acciones han asesinado el derecho internacional. Pero tiene que haber una reacción, el renacimiento del derecho internacional. Tiene que renacer. ¿Cómo? Bueno, con la voluntad de todos los pueblos y países del mundo, de las potencias extranjeras, del propio Estados Unidos de América, para que sea ese el camino y no otro. A mí me gusta siempre dejar estas ideas para el debate, para el pensamiento. Mira, el Ministerio Público ha dado un ejemplo digno que no te imaginas. Nosotros no hemos dejado de trabajar, apenas empezó el año 2026, a partir del 1 de enero con nuestros fiscales de guardia. Yo me he reunido incontables veces con los directores, dándole la fuerza, el ánimo, la entereza que me caracteriza. A partir de, bueno, mira, desde los 14 años comencé a militar en una organización revolucionaria, el PRD Ruptura. Imagínate, uno ha ido aprendiendo lo que tiene que demostrarse, qué tenemos que demostrar, y lo está demostrando el Ministerio Público bajo mi liderazgo. Primero, acompañar al pueblo. Segundo, mantener el clima de justicia, que no haya impunidad ni sanciones que vengan detrás, digamos, de lo que significa la ley. No puede estar nunca atrás, tiene que estar adelante, la vanguardia. ¿Qué tiene que estar adelante como vanguardia? Justicia, prevención del delito, pero si hay delito, sanción del delito. Yo he dicho, no podemos bajar la guardia en este momento, que es lo que quisieran los enemigos que odian a Venezuela. Aquí no puede escalar ningún tipo de delito. Venezuela ha mantenido un clima de paz sorprendentemente muy importante, producto de la disminución de los delitos graves. Aquí en Venezuela, para que tú tengas una cifra, se ha reducido en más de un 95% el delito de homicidio calificado. Eso era en muchos países del mundo, ese es el primer delito. Aquí ya eso no existe. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido prevención, porque ha habido sanción, porque ha habido justicia. Yo le he hecho un llamado a todos los fiscales en todo el país, a partir de ese mismo 1 de enero y todos estos días, con las reuniones, con las líneas que se lanzan,
con nuestra presencia en las plazas. Yo he hecho 2 MP va a tu comunidad si me permiten, estos días. Hoy, miércoles, estuvimos en la Plaza Bolívar. La semana pasada estuvimos en la Plaza La Candelaria. Los fiscales superiores en cada estado, en las plazas respectivas, atendiendo al pueblo bajo el programa El Ministerio Público visita o va a tu comunidad. Va a tu comunidad. Visita tu comuna, atiende tu denuncia en la parroquia también. O sea, no hemos dejado, Chemel, si me permites, de hacer esta actividad. ¿Por qué? Para dar ejemplo. Estamos no solo dando la cara, sino dándole confianza a nuestra gente. ¿Cómo calificas entonces en este momento el estado de los derechos humanos en Venezuela, tomando en cuenta las recientes excarcelaciones? Van más de 400 excarcelaciones y van a proseguir. Y es una política que se inicia mucho antes de los sucesos del 3 de enero. Mira, sin lugar a dudas, eso ha sido una política de Estado. El nombre, a nivel de lo que implica la nomenclatura jurídica de esas acciones, en concreto, como tú me la consultas, son revisiones de medida en función del estudio y la evaluación de casos vinculados a no solamente lo que pudiera ser sonoro, delitos graves, menos graves, a cualquier tipo de delito siempre está un principio procesal, que es que una persona previamente imputada o acusada puede ser sujeto a o una condena, o un sobreseimiento, o una revisión de medida. Las revisiones de medida en casos vinculados a conspiración, etcétera, han sido constantes del gobierno del presidente Hugo Chávez y ha continuado a través del presidente Nicolás Maduro, y lo continúa ahora la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez. ¿De qué manera? Te puedo dar un ejemplo reciente, lo he dicho en varias declaraciones. Entre el 24 y el 31 de diciembre se oficializaron, se consignaron y se aprobaron, mira, más de 150 excarcelaciones por instrucción, por voluntad, como jefe de Estado del presidente Nicolás Maduro. Te estoy hablando de la fecha de Navidad al 31 de diciembre, culminando el año. Pero previo a ello, en los meses anteriores del 2025, incluso del 2024, posterior a los sucesos de extremista acción de esa oposición totalmente alucinada del 28 de julio, vimos cómo ocasionaron esa serie de desmanes, muertos, heridos, en un solo día y medio, pero eso fue, la acción de la justicia detuvo eso, afortunadamente. Incluso durante los meses posteriores a ese 28 de julio, se hicieron revisiones de medida. En enero del 2024, en enero del 2025 en adelante, siguieron ocurriendo. O sea, esto ha sido una política de Estado, pero previamente también. Y ahorita, en estos días de enero, se ha realizado cada una de estas acciones bajo la coordinación entre todos los poderes públicos, entre la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, con el ministro de Relaciones Interiores, el capitán Diosdado Cabello, con el Ministerio Público a mi mando como titular de la acción penal, con los órganos auxiliares de justicia, con los tribunales de justicia competentes. Ha habido toda una actuación para darle continuidad a una acción que no es nueva y que tiene como cifra, si sumamos desde el 24 de diciembre a la fecha, más de 400 revisiones de medida. Tú me preguntas, ¿y eso había ocurrido antes? Claro, revisa para que tú veas en su momento los comunicados del Ministerio Público informando al respecto, las autoridades del Poder Ejecutivo informando al respecto, etcétera, y verás que sí. ¿Y eso qué contribuye? A un clima de reconciliación, a un clima de paz, de bajar, digamos, cualquier voz extremista que busque nuevamente lo que implica prender una llama, estar buscando
implosionar el país. Eso está descartado, eso no puede ocurrir. Señor fiscal, en este contexto, ¿cómo interpreta usted la afirmación de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, acerca de que estamos viviendo un momento trascendental, un momento histórico en Venezuela? Pero me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy conversamos con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Le preguntaba, señor fiscal, acerca de la afirmación reciente de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez. Ella afirmó que no estamos viviendo un momento circunstancial, no es un episodio circunstancial, estamos viviendo una etapa trascendental, histórica. ¿Cómo interpretas estas afirmaciones? Bueno, en primer lugar, yo pudiera apoyar absolutamente esa percepción de la ciudadana presidenta Delcy Rodríguez, añadiendo una frase, unos términos que he dicho en otros programas a la prensa internacional que ha tenido a bien entrevistarme en estos días de Francia, de Brasil, del mundo árabe, etc. Yo he dicho, un poco en el marco de lo que refiere la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que con los sucesos del 3 de enero ha ocurrido un punto de inflexión de tal magnitud que cierra un ciclo en el planeta. No solo en Venezuela, es que en el planeta. Un punto de inflexión ¿En qué consiste? de tal magnitud, tan colosal, que cierra un ciclo y abre otro. Y es obviamente el impacto primero, ¿a dónde ocurre? En Venezuela, por lo que ha pasado, en los términos que ha ocurrido. Debe haber una claridad en el pueblo de Venezuela, incluso los que no se atreven todavía a expresarlo públicamente, pero yo sé que ese es el sentimiento, de absoluto rechazo a quienes llamaron a invadir este país, de quienes llamaron a destruir la nación venezolana, de quienes hicieron el camino, abrieron el camino para que ocurriera algo como esto, inmerecido para nuestro pueblo, como una sed de venganza, de envidia, de odio, a lo que implicó la revolución constituyente que funda el comandante Hugo Chávez y la fuerza progresista revolucionaria, la izquierda revolucionaria y democrática venezolana unida, y de todos los factores de Venezuela en el año 98, a partir de ahí con la victoria del comandante Chávez en diciembre del año 98, hasta esta fecha. Ese camino que se abrió le llevó al pueblo venezolano a resistir embates, ya te lo mencioné, golpe de Estado el 11 de abril, golpe y paro petrolero del año 2002, ambos, intentos de Guarimba 2003, búsqueda de la fuerza, de que fuerzas extranjeras intervinieran en Venezuela durante todo el periodo de gobierno del comandante Chávez y luego del presidente Nicolás Maduro, intentos de magnicidio, de invasiones por la vía de las costas a partir de Colombia, atentados, asaltos a cuarteles, acciones violentas que desencadenaron en el fondo el rechazo y la derrota a esa extrema derecha. ¿Tú crees que eso ha generado una conciencia de tal magnitud en nuestro pueblo y en el mundo que la acción del 3 de enero tiene que abrir ese gran debate donde ese punto de inflexión, porque genera un momento excepcional jamás visto en la historia reciente de Venezuela? En los últimos 200 años no había ocurrido algo así. Luego de la invasión del Imperio Español a territorios de América, incluyendo Venezuela, algo como esto no había pasado. Por buscar recursos naturales
que pueden ser prácticamente, y eso era la diplomacia de paz que fundó Chávez, que continuó Maduro y que la doctora Delcy Rodríguez mantiene, de que las relaciones comerciales bienvenidas sean, pero donde haya lo que, en términos coloquial venezolanista, ¿no? Un venezolanismo, el ganar-ganar, donde Venezuela también tenga la oportunidad de, obviamente, aprovechar esos recursos naturales propios para generar riqueza, para producir progreso, hacer obras de gobierno, de infraestructura de todo tipo. Tengo muchas experiencias que pudiera contarte en momentos de mucha crisis cuando fui gobernador de Anzoátegui entre el año 2004 a 2012. Hubo un momento, ¿te recuerdas?, de crisis financiera mundial en el 2007, la caída de Wall Street, etcétera. Nosotros hicimos todo el esfuerzo, incluso en esos momentos, a nivel nacional, ojo, pero recuerdo con el Estado de Anzoátegui, para todo lo que se concentraba en recursos, generarlo en ¿qué? En gastos sociales, medicina, hospitales, recuperar infraestructura, deportivas, de escuelas, etcétera. Y eso fue un modelo que instauró Chávez, que continuó Nicolás Maduro, que va a continuar la doctora Delcy Rodríguez. Entonces, ¿eso qué te dice? Que se intentó tumbar, implosionar, acabar con eso el 3 de enero. Y eso genera, obviamente, muchas cosas como punto de inflexión, te dije. La muerte del derecho internacional, pero la lucha por el renacimiento del derecho internacional. La convocatoria mundial es a que el derecho internacional se imponga por la vía ¿qué? De la diplomacia, del debate. Debe haber debates en el mundo entero de todos los juristas del planeta, de este caso, de cómo la guerra híbrida iniciada contra Venezuela a partir del año 99 ha tenido este desenlace que generó este cambio, yo diría, de época, porque el mundo queda a esa expectativa. ¿Qué debe venir? La vuelta al debate, al diálogo, a la paz, no a las guerras, no a la imposición de las tecnologías armamentísticas, porque ¿qué no puede llevar una escalada de este tipo en el mundo? Bueno, una guerra atómica, porque estamos viviendo una tercera guerra mundial no convencional, ya no fue parecida a la primera y a la segunda guerra mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la tercera guerra que se presentó fue con estos conflictos armados en casi todos los continentes. Pero yo diría, sí, una cuarta guerra mundial sería una guerra atómica, de bombas nucleares. ¿Qué pasaría con la humanidad? Se va a acabar, se acabaría. ¿Eso es lo que quiere el mundo? ¿Eso es lo que quiere la gente? No. ¿Quién puede querer eso? El mundo no puede querer eso. Que estemos a las puertas o de una guerra nuclear de carácter global o la vuelta absoluta sin discusión de las mesas de diálogo, de paz, yo diría de la fortaleza de los organismos internacionales y de los países para abrir el camino, repito, a la convivencia pacífica en el mundo. Diálogo. Y Venezuela, mira, Venezuela ha sido hoy, y lo fue ayer, vanguardia para que esto ocurra. El diálogo que se inició hoy entre el presidente Trump y la presidenta encargada apunta en qué dirección? En dirección de la cooperación, el respeto a la soberanía, la conveniencia mutua, la comunidad de intereses. Obviamente, por lo que conocemos. Por el tono de la declaración por lo que ha dicho de la presidenta. Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y lo que ha dicho el presidente Trump. Podemos esperar. Se abre un compás claro e inequívoco de vuelta al diálogo, a la concordia, al respeto de la soberanía entre ambos pueblos, a las relaciones comerciales de digna actuación bilateral, como ocurrió, recordemos eso, como ocurrió inclusive en los momentos más críticos del gobierno de Hugo Chávez, incluso posterior al golpe de Estado que casi culmina en magnicidio contra el presidente Hugo Chávez en abril del 2002, tú ves que luego se dio ese compás de respeto absoluto entre ambas naciones que permitió que Venezuela avanzara dentro de lo que es una política, una geopolítica multipolar. Entonces yo aspiro que eso sea
Lo que ahora, como te dije inicialmente, con esa puerta abierta que hoy, con esa llamada telefónica entre ambos jefes de Estado de Venezuela y de Estados Unidos, se ha abierto y que no se cierre nunca más. Sí. Es lo que decía el pueblo, mira, y tengo esa esperanza. Uno no puede, por más que uno pueda ser realista, ver todos los escenarios, soy dado a ello. Recuerdo con afecto, con sentimiento, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, me tocó acompañar al comandante Hugo Chávez como presidente. Yo calculo que a 25 giras internacionales. La primera que él hizo a los países de la OPEP, yo estuve a su lado como diputado, como en ese momento presidente de la Comisión de Política Exterior, apenas electo, recién electo. Y pude ver cómo es posible, ¿cierto?, con el diálogo fecundo, cómo renació la OPEP. Fue gracias a Hugo Chávez. Él los invitó a todos ellos, 11 países de la OPEP, sí. Recorrimos, si mal no me equivoco, en una cuestión de escasos días, creo que fueron 11 días, casi que un día por país. Y se dio la segunda cumbre de los países de la OPEP, luego de la que ocurrió en el año 74. Ocurrió en el año 2000, recién electo también al presidente Hugo Chávez. Luego pude ver su estatura de líder mundial en las giras a Europa. Recuerdo particularmente al Reino Unido, a Francia, a Italia, España. El respeto a un gobierno nacionalista, patriótico, revolucionario, bolivariano como el de Chávez, de esas naciones a su estatura, no solo como estadista, sino lo que estaba planteando Venezuela. Una diplomacia de paz, una diplomacia de relaciones de respeto con todo el mundo. Y posteriormente, bueno, mira, uno lo pudo ver de cerca, el valor que eso tiene, ¿sabes? El valor es indiscutible cuando se sientan dos gobiernos, dos jefes de Estado a hablar, como dirían, face to face. Eso no tiene precio, porque hablando se entiende la gente. Y eso yo creo que fue un logro tremendo del comandante Hugo Chávez, sí, en esa época. Ver, mira, me tocó estar en Colombia, Chávez primero con Pastrana, si no me equivoco, luego con Uribe. O sea, la fortaleza, a pesar de tener diferentes pensamientos, de poder llegar a acuerdos de cooperación con países de Centroamérica. Eso es un legado que quedó el comandante Chávez para el presidente Nicolás Maduro, que fue canciller previamente. Yo era para la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que también fue canciller, para que reine ese tipo de actuación, mirando la geopolítica desde un punto de vista diferente, diciéndole sí a la paz y no a la guerra. La cooperación, porque, a la convivencia. Sí, porque si no, entonces, ¿qué es lo que vendría? Para terminar, señor fiscal, ¿usted es optimista con relación? Siempre voy a ser optimista, siempre. ¿Por qué? Incluso el 3 de enero yo estuve en vigilia desde el 2 de enero, literalmente hasta el 4 de enero, despierto, sí, actuando, mucho, sí, hablando, reuniéndonos, dando directrices, dando la cara, como tiene que ser siempre, en función de la fe a la vida, en función de la esperanza siempre de que el bien triunfará sobre el mal. Parece mentira, pero las profecías no se equivocan. Si tú lees la Biblia, lees el noble sendero óctuple o el Dharma del budismo o el Corán de los islámicos, para hablar de esas tres grandes religiones del mundo, todas coincidirán en que el bien tiene que triunfar sobre el mal. Y la razón del bien está en manos del pueblo de Venezuela, de que todo continúe así. Yo no puedo atraer energías negativas hacia mi pueblo, hacia mi comunidad, hacia la gente a la cual le hablo, todo lo contrario. Energías positivas, el karma positivo, toda acción positiva tiene una reacción positiva, toda siembra positiva tiene una cosecha positiva. Nosotros hemos hecho, más allá de todos los errores, todo ese trabajo durante décadas, y yo creo que Dios está con nosotros y vamos a seguir
triunfando. Pensando en esa permanente lucha entre el bien y el mal, ¿hay posibilidades reales de que el presidente Nicolás Maduro pueda ser liberado en el juicio que va a continuar ahora en marzo? Es decir, la Esa es una primera línea de acción que es la primera. Pero hay posibilidades reales. Yo te lo dije empezando el programa, el desarrollo del programa, y desde el 3 de enero eso es lo que hemos, como voceros que somos de la justicia de nuestro país. ¿Se puede garantizar la libertad? Primero y principal, que todos los argumentos en su contra se han desmoronado, no tienen asidero. Lo que vayan a inventar no tiene por qué ser usado como invento en un juicio que debiera ser técnico, jurídico, legal, no político. Claro. Estamos ante tribunales donde el juez de la causa, con más de 90 años de edad, con décadas en ejercicio profesional, tiene que evaluar lo que está en el expediente, no en base a lo que diga un fake news, lo que diga un falso positivo, etcétera, 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 etcétera. Lo que pueda decir una inteligencia artificial, eso no puede ser. Lo que tiene que estar es lo que efectivamente, incluso, te lo vuelvo a repetir, el juez de la causa debió incluso no aceptar dicho caso, porque Estados Unidos no tiene jurisdicción penal para los asuntos internos de Venezuela. Y más aún cuando el propio Departamento de Justicia dice que el cartel de los soles no existe, y en tanto si no existe, y esa era la excusa para el secuestro del ciudadano presidente de la República, ¿qué debiera existir en un caso 100% jurídico ajeno a lo político? La inmediata libertad del ciudadano presidente Nicolás Maduro y de su esposa. Esa es la lucha que hay que emprender, y esa es la lucha a la cual estamos nosotros llamados. El día viernes participaré en un foro de juristas de nuestra patria en función de esta línea de acción que te estoy aquí refiriendo en horas de la tarde del viernes, un poco pues para continuar esa tarea, hoy unánime, sin duda, por la libertad del ciudadano presidente de la República, por eso de su esposa Cilia Flores, y la vuelta a lo que implica la institucionalidad pacífica que ha sido bandera de la Revolución Bolivariana, del proceso constituyente iniciado en el año 99. Para culminar esta edición especial de Análisis Situacional, quería invitarte a expresarle un mensaje al pueblo de Venezuela. Muy corto, como si fuera un poema. Bueno, un poema en este momento que pudiera ser en verso libre o en prosa poético. Tan difícil, trascendental. Bueno, por la paz, por la esperanza, por la fe, por la lucha, por la resistencia, por la resiliencia, por el estoicismo, por el trabajo, por mantener la calma, por la unidad nacional, por acordar todo este pueblo siempre en su memoria, recordar de dónde viene el pueblo de Venezuela, de qué está hecho la estirpe del pueblo de Venezuela, cuál es la herencia y el legado que nos dejaron nuestros libertadores, nada más y nada menos. Mira, se habla de que 5 países, Venezuela, Colombia, Ecuador, etcétera. No, tú sabes que no. Bolívar fue literalmente el líder emancipador fundacional de toda América. Sí, sí. Es la libertad de toda América la que forjó, legó Simón Bolívar, sus escritos, sus proclamas, junto con Sucre, junto con Miranda. Es impresionante que uno recorra, por ejemplo, el Arco del Triunfo en París y vea el nombre de Miranda allí, un hombre que peleó en la Revolución Francesa, en la Americana, en Norteamérica, en Estados Unidos, en la venezolana. Sucre, fundador, las bases del derecho internacional humanitario, del respeto a quien en una batalla cae rendido y está vivo, y no ser fusilado ni rematado, como una serie de cosas que hizo Sucre y que legó Sucre, fueron las bases, son las bases del derecho internacional humanitario. Entonces, venimos de todo eso, y en función de todo eso, Venezuela merece todo lo mejor.
nuestro pueblo bajo la conducción de, yo diría, inteligente, sabia, diplomática de la doctora Delcy Rodríguez, para un mañana mejor, restaurar las heridas y seguir adelante. Amén, señor fiscal, amén. Le agradezco este extraordinario análisis situacional acerca de esta coyuntura, de este momento trascendental, histórico que vive la República. Muchísimas gracias. Namaste. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.